Entonces vuelvo a los agradecimientos a los que vinieron aquí hoy y a la biblioteca, a su director Alejandro Bacabononato, que nos acompaña cediendo el espacio y que hacen todo lo posible. Está hoy más confortable que en la sesión pasada, que había problemas de audio justamente. Les voy a dejar la palabra a nuestro vicedecano, Carlos Venancio, el diseñador gráfico Carlos Venancio, y la maestra de ceremonias va a ser María Ledesma, quien ha tenido la idea de proponer un panel, de irlo preproduciendo y que ha contactado a las panelistas y va a ser su moderadora. Bueno, no sé si hace falta presentar a Carlos Venancio, profesor de la casa y nuestro vicedecano, que además tiene un proyecto de investigación UBACIT de Historia y Memoria de la UBA. Y María Ledesma, que ya no va a querer que yo la presente, pero es una maestra para muchos, viene recién de dar un seminario de doctorado que es fantástico, su taller de tesis es altamente apreciado por quienes lo cursan y por quienes lo hemos cursado. Es además la directora editorial de la revista Aria, además de sus tareas como profesora y de grado, de posgrado y de doctorado. Así que muchas gracias, María. Le paso a Carlos para la apertura. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los profesores, investigadores, docentes, invitados, especialmente también gracias por la invitación personal para presentar esta mesa. Hay varias cuestiones que celebro. La primera de ellas es que siempre me toca una situación un poco risueña, que es que me presentan y siempre aclaran que soy diseñador gráfico, como que eso garantiza cierta diferencia con la mayoría de esta casa. Y otra cosa que me parece como un poco divertida, la cuestión de género que tenemos en la mesa, ¿no? Esta cosa que uno está acostumbrado siempre a hacer, a representar una mayoría diferente de esta, y esta mayoría de esta mesa la celebro personalmente. Y en tren de celebrar este encuentro, también celebro las metáforas del encuentro que tienen que ver con una cantidad de situaciones. En primer lugar, el encuentro es un encuentro sí, que no puede no ser positivo, ¿no? Y la segunda cuestión es el tema del nombre, de los campos, que resulta metafóricamente interesante desde muchos lugares, ¿no? En primer lugar, este lugar en mi caso por lo menos, que soy pampeano, digamos, esta cosa de cuando hablamos de los campos vemos una gran llanura, que no es la única posibilidad de imaginar un campo, pero en este caso es una gran llanura y hay extensa llanura, ¿sí? Dentro de ella con ciertas diversidades. También existe un subsuelo y también existe un cielo que podríamos imaginar, no solo esa planicie, pero dentro de esa planicie hay distintos campos también, ¿no? Que seguramente tendrán miradas mucho más interesantes que por lo menos este jueguito que estoy proponiendo, y están los campos de juego, y están los campos de batalla, ¿sí? Y hay otros campos que seguramente la propuesta de este panel será desalambrar en todo caso, ¿no? Y me parece que eso es como muy interesante desde la perspectiva de lo que decía al principio, ¿no? de todas las diferencias entre todos nosotros, diseñadores de distintas áreas, de distintos campos, con distintas miradas, desde la mirada más espacial, bidimensional, tridimensional, plana del campo, y de la composición y las miradas de las formaciones profesionales, que me parece que eso es como la cosa más interesante de celebrar desde nuestra casa, ¿no? Desde nuestra casa y de la apuesta, así que seguramente va a ser este panel. Desde mi lugar muy breve y compartir la alegría porque esto ocurra en nuestra facultad, porque esté ocurriendo, y por lo que celebrar anticipadamente lo que será interesante como propuesta de panel. ¿Sí? Solo eso. Muchísimas gracias y bueno, ojalá que se cumpla.
¿Qué tal? Buenas noches. Les cuento que tenemos planificadas calculo que 1 hora y media, 2 horas de un buen intercambio. Gracias. Y les decía, 1 hora y media, 2 horas de un debate que creo que va a ser fructífero, que yo también pienso que tiene que ir hacia desalambrar en lugar de alambrar. Y está previsto que, en primer lugar, una intervención de nuestras panelistas y luego un pequeño momento de síntesis y después una intervención que espero que sea bastante interactiva y fluida entre las panelistas entre sí y las panelistas con ustedes. Yo solamente quiero plantear 2 cuestiones en relación con el tema que nos convoca. En primer lugar, lo social, ¿no? Esa expresión lo social, el neutro, el artículo neutro en castellano justamente da cuenta de una fuerte ambigüedad, ¿no? Esa expresión lo social me parece que apunta a marcar esa indeterminación semántica, esa ambigüedad que tiene la expresión y que muchos han tratado de acotar, cerrar, ¿no? Pero en general se podría decir que lo social ha sido asimilado o bien a las cuestiones comunitarias, o bien a las cuestiones opuestas a lo económico, o bien a las problemáticas sociales, particularmente la pobreza. Pero sobre todo lo que me interesa marcar es que lo social ha sido considerado el territorio de la sociología. Y acá viene el segundo aspecto que me interesa marcar, y es que justamente está vinculado a cómo las divisiones disciplinares han puesto alambres, han puesto separaciones y cotos, donde de esto se ocupa la sociología, la arquitectura y el diseño se ocupan de estas otras cosas. Y la propuesta de este panel está dispuesta, está orientada a repensar estas cuestiones, a repensar esos cotos disciplinares y a ver la perfusión que hay entre los campos y la necesidad que los campos tienen entre sí. Para esto tenemos un panel que me parece que es de lujo, donde se combinan distintas miradas, hay identidad de género, pero además hay diferencias de miradas, diferencias de formaciones, diferencias de planteos, que espero que puedan aparecer acá y puedan generar este debate con el que yo me regodeaba al principio y pretendía entusiasmarlos a ustedes. Las panelistas tienen 15 minutos para hablar, y cada una de ellas, y bueno, vamos a empezar con esta parte. Me pareció que el orden, que como todo orden es arbitrario, no me quise regir por el orden más arbitrario de todos los órdenes, que es el orden de los apellidos, y traté de hacer una organización vinculada con lo que me parece que son las cercanías o lejanías con esta casa de estudios. Corre por mi cuenta, así que si no están de acuerdo después me lo dicen. Me pareció que en principio íbamos a escuchar a Beatriz Pedro, luego a Carla Rodríguez, luego a Lorena Wexler y luego a María Eugenia Jaime, y las voy a… No era ese el orden. Pero las voy a ir presentando a medida que les vaya dando la palabra a cada una de ellas. Beatriz Pedro es magíster, es arquitecta por la FADU-UBA, magíster en Desarrollo Sustentable y actual doctoranda en la FADU-UBA. Su tesis se reflexiona sobre el proyectar con la comunidad. Ha desarrollado y desarrolla docencia de grado y posgrado, investigación y extensión en proyectos subanex y voluntariados universitarios.
participando en proyectos con la comunidad en el hábitat popular del AMBA. Es profesora titular regular de conocimiento proyectual en el CBC y de estructuras resistentes en la carrera de arquitectura, acá en esta casa de estudios. Encabeza el taller libre de proyecto social, que es una cátedra interdisciplinaria para todas las carreras de la FADU, que trabaja la formación en el enfoque social del proyecto. Es secretaria general de la Red Latinoamericana de Cátedras de Vivienda e integra y ha sido organizadora de los encuentros latinoamericanos de arquitectura comunitaria. Fue consejera directiva por graduados y también secretaria de Extensión Universitaria de la FADU. Se desempeña como consultora de organismos nacionales para la construcción comunitaria en todo el país. Beatriz, te paso el micrófono y tenés 15 minutos. ¿De pie? A ver, primero agradezco mucho a Rita y agradezco mucho a María por la posibilidad de que frente a las jornadas de investigación, que siempre son un tema que todavía es muy pequeño en nuestra facultad, podamos hacer estas sesiones preparatorias que me parece que son muy interesantes. Cuando me planteó María armar una mesa sobre la relación de nuestra disciplina con el campo disciplinar del proyecto, con el campo social, discúlpenme, en primer lugar me alegré porque es un tema que comparto con todos los que están sentados en la mesa. La verdad que eso era una cosa bastante buena. Y para poder desarrollar una pequeña presentación que he hecho, primero voy a enmarcarlo en una pequeña introducción que manifiesta mis preocupaciones como profesor y como profesional sobre el tema. Voy a leer una pequeña cosa y después me voy a ir a la exposición. La integración disciplinar de diseñadores, arquitectos y urbanistas con la temática social en nuestro país requiere tener como referencia y punto de partida la realidad del hábitat con la que se enfrentan nuestras disciplinas. Esta realidad forma parte de las condiciones de vida de nuestro pueblo y en ella se expresan materialmente los intereses contradictorios de la estructura económica y social. La formación y la práctica profesional dominantes en las disciplinas proyectuales está mayoritariamente disociada de esta realidad. Los planes de estudio y las orientaciones generales le dan la espalda a las necesidades insatisfechas y a los problemas urbanos estructurales, al restringir y canalizar la formación hacia la demanda de un mercado orientado según los parámetros del negocio inmobiliario y aún de la especulación territorial y edilicia urbana, donde el Estado actúa a través de regulaciones y políticas tendiendo a posibilitar la lógica de la ganancia en la producción del hábitat. Dicho esto, me voy a ir para allá adelante para mostrar por qué razón he puesto esto que está explicitado ahí. Yo ahí he puesto el tema de la dimensión social del proyecto. Dice, del proyecto al proyecto social, del proyecto objeto al proyecto situado, del proyecto fragmentado al proyecto integral, del proyecto neutral al proyecto comprometido. Quiero decir que estas elaboraciones que he desarrollado recién ahí, estas alternativas, tienen que ver con la sistematización de un conjunto de experiencias que yo realizo, porque efectivamente, como dijo María, yo soy profesora de una materia como Introducción al Conocimiento Proyectual, que es una materia que la planteamos como introducción integrada y multidisciplinaria a los problemas del hábitat. Soy docente de estructuras resistentes de la carrera de arquitectura, que es como la antípoda de lo anterior, y a la vez trabajo en el taller libre de proyecto social que intenta abordar en situaciones reales las problemáticas sociales, recuperando enfoques y de formación que a lo largo de los años se han realizado en nuestras facultades. Y a la vez integro redes y encuentros que alientan el encuentro de estudiantes y profesionales que buscan desarrollar una experiencia de construcción comunitaria. Y a la vez he desarrollado proyectos de investigación y doctorado refiriéndome al problema de las mayorías populares. Esto a mí me ha generado una situación que tiene que ver con repensar en cada una de esas áreas el problema del proyectar y del proyecto. Entonces, yo acá he puesto proyectar como respuesta, como actividad, pero es una respuesta que es propia de todos los seres humanos, porque proyectar es una característica básica de la especie humana.
Entonces dice, expresada en la transformación de su entorno al servicio de sus necesidades. El proyectar a su vez es una capacidad que implica voluntad de ideación, de propuesta anticipatoria, de satisfactores de necesidades en una vocación de transformación. Y a la vez el proyectar en este momento, en este contexto, es un proyectar de conocimiento sistematizado históricamente, en donde se van articulando racionalidad e intuición y que procede de la apariencia a la esencia y de los aspectos aislados a la visión de conjunto. Y en esta rayita, con este punto, he querido reflejar que el proceso de sistematización disciplinar y profesional es reciente, que a lo largo de la historia de la humanidad, el proyectar el hábitat humano ha sido una cosa de toda la sociedad. En segundo lugar, quiero destacar lo siguiente. ¿Qué se proyecta? ¿Cuál es el objeto de nuestro proyecto? Y para mí el proyecto es el habitar, que es el entorno material y simbólico en el que se desarrolla el habitar de todos, abordándolo integralmente, con las necesidades tangibles e intangibles, en todos los aspectos que toma nuestra facultad, en particular los aspectos comunicacionales, objetuales y de envolventes espaciales, y teniendo en cuenta su historia social y sus protagonistas. El otro aspecto que quiero destacar es que esa actuación aporta a resolver necesidades, y nosotros, en nuestra práctica formativa, trabajamos las necesidades como derechos de los que habitan. Entonces decimos, toda necesidad es un derecho, en particular las de las mayorías, toda necesidad requiere una respuesta y toda necesidad requiere un proyecto. Por otro lado, también lo que planteamos es que tenemos que desarrollar una proyectualidad situada, porque decimos, nuestros campos disciplinares y profesionales, con ese objeto de estudio que he destacado, están vinculados profunda e indisolublemente al campo de lo social, a las prácticas sociales y también al campo ambiental y a las prácticas ambientales. Conocer la sociedad, los procesos sociales que moldean el habitar, los conflictos y desigualdades de esos contextos sociales, comprender a qué intereses responden los programas de necesidades y tomar una posición y un punto de vista para proyectar respuestas es lo que creemos que hay que desarrollar. Y en ese sentido, cuando planteamos la noción de proyecto, un proyecto situado en una sociedad concreta, planteamos que no se puede en la formación universitaria actual solamente tomar esta partecita como proyecto. Creemos que hay que ampliar la noción de proyecto a una noción que nos relacione con los sujetos de la necesidad del proyecto y que nos haga plantear críticamente para qué necesidad y para qué programa de necesidades se está trabajando. Y en ese sentido, la relación de este proceso integrado en nuestra facultad en general, esto viene dado, esto no se realiza y se estudia prácticamente solamente esto, es un acto transformador que se comparte con los sujetos de la necesidad. Por lo tanto, estamos impulsando, y yo en particular impulso a lo largo en las 3 materias en donde estoy, incluida en estructuras resistentes, el tema de integrar estas nociones, los aportes de la ciencia, la técnica y el arte, integrar la cultura del proyecto, y no solamente en los saberes proyectuales actuales de la profesionalización, sino también los saberes populares proyectuales, e integrar los saberes de las disciplinas que abordan el hábitat, como la antropología, la psicología, la ecología, la geografía y un montón de saberes necesarios. Y a la vez he destacado acá la necesidad de que todos estos planteos que yo estoy realizando no son planteos que los hemos inventado ahora ni que son nuevos, sino que recuperan otras prácticas, otros enfoques y otros desarrollos que a lo largo de la vida se han desarrollado en nuestras facultades de arquitectura y en otras en general en el mundo. Una de las cosas que hemos ido estudiando nosotros es que esta problemática es recurrente en todas las facultades de arquitectura y diseño del planeta. Todas las veces se plantean los mismos problemas. Y aquí he destacado algunas de los referentes, pero son muchos, por eso puse un punto suspensivo, y lo puse a Víctor Peli, lo puse a Fermín Estrella, lo puse a Enrique Ortiz y lo puse a Pablo Freire. Podría poner a Pichón Rivière, podría poner una enorme cantidad de
de pensadores y de profesionales que han intentado encontrarle la vuelta a este problema. Y entonces, cuando desarrollado esto, que sería la forma en que me parece a mí que se tiene que parar un proyectista vinculado, intentando vincular su propia disciplina y su propio campo disciplinar con el campo de lo social, planteo una polémica. Yo estuve escuchando la charla que dieron, ¿dónde estás, Rita? La charla que dieron el otro día, acá, la charla que dieron el otro día en las jornadas. Entonces, yo escuchaba el tema de instalar cuál es nuestro campo específico. Esa era la problemática que había el otro día. Y yo lo que estoy planteando ahora es que ese campo específico no puede ser autónomo, que tiene que ser parte, comparto una postura filosófica que sostiene lo siguiente, que la realidad es síntesis de múltiples determinaciones en interrelación recíproca. Por lo tanto, nunca un campo disciplinar puede estar autónomo del conjunto de determinaciones que nos vinculan con la sociedad y con la práctica que ha dado respuesta al habitar de nuestra sociedad. En ese sentido, enuncio algunas polémicas con la formación y en el rol técnico profesional. Por ejemplo, una polémica es si es individual, si es técnico-estético. Muchas veces, en nuestra facultad casi ni siquiera es técnico. A veces es estético, nada más, o morfológico. Si se puede ignorar la sociedad y sus conflictos cuando uno resuelve los programas de necesidades, o plantea los programas de necesidad, o tiene que evaluar qué respuesta se está dando a qué programa de necesidades. Si se puede segmentar socialmente, si se puede dar respuestas a contextuales, y si el objetivo es intervenir o actuar. En ese sentido, la polémica está planteada de lo siguiente: individual. Yo acá he puesto mirada crítica a lo individual, porque si yo es proyectar, soy autor, esa autoría ensimismado y omnipotente, no me da buenas herramientas para encarar esta problemática. Si a la vez la relación con los sujetos de la necesidad es como ignorantes tutelados y objetos de estudio, tampoco estoy bueno para poder resolver. No tengo vínculo, ni empatía, ni conozco, ni me parece que es necesario conocer poblaciones, pueblos, culturas, identidades. Si además es un proyecto que está reducido a objetos, y ese objeto está reducido a sus aspectos estéticos, técnicos y morfológicos, y a la vez ese objeto está en un entorno reducido a, yo puse ahí lo propuesto, a la arquitectura de propuesta, cuando en realidad el hábitat está integrado por el conjunto de lo producido por la sociedad. Y dice, solo considerando lo producido por la disciplina y la profesión. Si además se considera neutral, justificando el no tomar posición ni sobre las desigualdades sociales ni sobre los conflictos ambientales, estamos desarrollando un tipo de actitud proyectual que va a situaciones de mucho fracaso y mucho sufrimiento. Ahí decía en el currículum que yo he sido consultora nacional en proyectos de la comunidad. He visto fracasar a muchos arquitectos cuando tienen que ir al territorio con las poblaciones, a sufrir mucho. Y eso tiene que ver con el enfoque y la formación con la que se han desarrollado su... Por lo tanto, si yo a su vez yo dije, la mirada es un sujeto de proyecto segmentado, en el cual la mirada toma solo las necesidades de los que pueden adquirir bienes y servicios, por lo tanto le he puesto una mirada mercantil, o toma solo las necesidades de los que pueden apreciar los valores y méritos de la cultura disciplinar, y por lo tanto tiene una visión elitista, deja afuera a las mayorías que autoproducen su hábitat sin técnicos ni profesionales. Ya estoy terminando, María. Entonces, te estoy mirando el movimiento del papelito. Y entonces, ¿qué pasa con la historia del proyectar? La historia del proyectar, dice, hace una reducción a la historia de los proyectistas, sus obras y sus lógicas, e ignora y no se hace cargo de los miles de años en los que la humanidad abordó proyectualmente la transformación de la naturaleza para resolver sus necesidades. Ignora y no se hace cargo de lo producido socialmente, por fuera de ese aspecto. Y entonces se produce un conocimiento disciplinar y una práctica, por lo tanto, profesional, sesgada, unilateral, fragmentada,
cada vez más objetual, que lleva a crisis de enfoques e incluso, como ha escrito un conocido arquitecto, crisis de autenticidad, reflexionando sobre la arquitectura de la década del 90. Y entonces, yo acá he puesto de nuevo el listado: técnico estético centrado en los objetos, formación fragmentada y parcelaria, acontextual, asocial y apolítica, ignora los procesos ambientales, sociourbanos, los usuarios y los colectivos populares. Y en ese sentido, abogo por otra forma de proyecto que la desarrollamos pedagógicamente en las distintas instancias de las que yo soy responsable, donde dice: abordaje de la formación y de la actuación profesional integradora, pluridimensional, en relación participativa, social y nacionalmente situada. No quisiera mencionar en qué contexto está nuestra nación en este instante, haciéndonos cargo de la realidad del hábitat en el que se encuentran nuestras actuaciones. Eso es lo que me parece que hay que lograr desarrollar. Quiero terminar la exposición planteándoles que esto que yo planteo no es un invento solo aislado en la Facultad de Arquitectura. Miles y miles en todas las facultades de arquitectura y de otras profesiones que están vinculadas con el hábitat también desarrollan enfoques parecidos y búsquedas parecidas. Entonces, y cada uno, hay muchos acá y en otros que no están presentes en nuestra facultad que hacen esfuerzos en esta misma dirección. Y entonces yo quería invitarlos a todos. En septiembre se va a desarrollar un encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria que se va a desarrollar en conjunto con la Red Latinoamericana de Cátedras de Vivienda en la Universidad de La Plata. Creemos que es una extraordinaria oportunidad para conocer más gente todavía que está en las mismas búsquedas y intentar trabajar juntos cómo poder que estos esfuerzos sean fructíferos en todas las universidades. Listo. Le damos la palabra ahora a la doctora Lorena Bexlir, arquitecta de FADU UBA. ¿Lo dije mal? No, creíamos que seguía Carla. Ah, perdón. Disculpen. Máster en Proyectación Urbanística y doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña, investigadora adjunta del CONICET, con sede en el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, profesora de grado en la FADU y en la UNSAM y de posgrado en diversas universidades. Su investigación se centra en las transformaciones territoriales recientes en la región metropolitana de Buenos Aires, temática sobre la cual dirige proyectos de investigación y ha escrito numerosos artículos académicos. Ha participado en la redacción de estudios y planes urbanísticos en España y Argentina. Bueno, gracias y gracias por la invitación. A ver, yo cuando recibí la invitación para participar en esta mesa, lo primero que miré, bueno, fue el brief, digamos, de lo que se proponía el encuentro y, bueno, así casi como obedientemente empecé a pensar, bueno, en dar respuesta o dar mi opinión sobre estas dos cuestiones que se planteaba. La primera decía repensar los vínculos de nuestras disciplinas con el hábitat y quienes los habitan y analizar el encuentro en la ciudad de diversos campos disciplinares, ¿no? Y entonces, bueno, de entrada, digo yo desde mi especialidad, que es el urbanismo, prefiero decir urbanismo que planificación urbana, ya diré por qué, si da tiempo a eso. Decía, bueno, en realidad el urbanismo con lo social y esto que ha aparecido como bandera del urbanismo en Medellín, pero también esta cuestión de la ciudad para las personas, la ciudad humana. No sé cuánto parecía como redundante, digo, el urbanismo siempre es social, ¿no? El urbanismo siempre trata con las personas, el urbanismo siempre tiene que ver con la ciudad, por lo tanto con el hábitat y obviamente con los habitantes que allí están. Incluso parecía, hace poco con algunos colegas estábamos discutiendo el tema del código, parecía incluso como cuando hablamos de código morfológico, digo, hay tanto en lo morfológico como en lo social, hay veces que hay una redundancia de un código siempre
regula las formas o establece. Bueno, pero más allá de eso, digo, bueno, esta cuestión del urbanismo que siempre tiene que ver con el hábitat, y también de una cuestión que ya está, o sea, este encuentro inevitable con los habitantes, y hay una cuestión que también ya está asumida, que es de que frente a la complejidad de la ciudad y del territorio es necesario la mirada cruzada o interdisciplinar, ¿no? Que frente a la complejidad es necesario abordar. Ahora, desde mi perspectiva, esta interdisciplinariedad es más una pluridisciplinariedad, en el sentido de que, por lo menos desde la experiencia, sobre todo en el planeamiento, somos varios trabajando sobre una misma cuestión, pero trabajando en dimensiones paralelas, digamos. Está la dimensión económica, la ambiental, la del estudio de los tejidos, de la historia urbana, etcétera, que muchas veces en los planes termina conformando como grandes tomos donde se anillan, digamos, los informes individuales y se cumple con esta cuestión de varias disciplinas trabajando, pero que finalmente no se entiende cómo eso colabora de manera operativa en un proyecto, y muchas veces los proyectos parece que surgieran de otro lugar y no de ese análisis que se ha realizado cumpliendo con las diferentes expertises que se requieren, ¿no? Esto también vale para la parte académica, ¿no? Muchas veces en los talleres de urbanismo se compila información y quiero todos los datos de lo ambiental, todos los datos de lo económico, todos los datos de lo demográfico, y no se sabe muy bien a dónde lleva esta acumulación de información, ¿no? Y en ese sentido aparece esta idea del paradigma de lo transdisciplinar, donde no importa tanto desde qué disciplina se está aportando, sino cómo eso construye de manera operativa o aporta hacia la transformación de nuestras ciudades y de nuestro territorio. Aspectos relevantes de la realidad urbana, notaba ahí como la degradación del medio ambiente, el consumo de energía, la distribución desigual de las riquezas, los nuevos patrones de consumo, el uso del tiempo libre, el uso distinto, el cambio en los patrones familiares, el uso del territorio, los italianos dicen de forma alargada, ¿no? De ya no me muevo de manera sistemática. Todas estas cuestiones hacen que tengamos que ponernos todos juntos a trabajar sobre problemáticas comunes, pero a trabajar de verdad de manera cruzada, ¿no? Y entonces, decía, no importa tanto el origen disciplinar de esos partes como su capacidad de interpretación y posible intervención. Y acá a veces esta palabra, a veces da miedo, ¿no? No da miedo, pero la intervención, la actuación, la operación, incluso la renovación, digo, ahora son momentos en los que parece que bueno, desde alguna perspectiva me gustaría reivindicar esta cuestión del urbanista como profesional que puede cambiar, que puede actuar, que puede intervenir en la transformación del territorio, ¿no? Entonces, decía, bueno, preguntaba cuál es más que pensar en esta necesidad de vincular disciplinas, cuál es la especificidad, volviendo quizás cuál es la especificidad del campo del urbanista, cuál es su aporte, ¿no? Decía, bueno, la validez de teorías y de métodos de otras áreas disciplinares, esto está claro y está muy claro cuando hacemos tesis los arquitectos, que aprendemos a hacer encuestas, aprendemos a manejar estadísticas, a triangular datos, etcétera, pero muchas veces nos olvidamos de nuestras propias herramientas, de nuestras propias expertise, del dibujo, el dibujo no solo como ilustración de lo que estamos explicando, sino también como herramienta de conocimiento, o sea, a través del dibujo, que es quanti y es quali, si nos vamos a poner en cuestiones más metodológicas, la necesidad de hacer uso de esto, de nuestras propias herramientas, de los recursos. Tomaba
una cita de Antonio Font cuando hablaba a partir de, bueno, con la muerte de Manuel de Solá Morales, que fue el director del Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, y hablando de la definición del campo disciplinar de la urbanística y del urbanismo. La urbanística la urbanística es más, en España es la ciencia y el urbanismo es la praxis. Decía, lejos de defender una visión sectorial o alejada del resto de las disciplinas, que contribuyen al conocimiento y a la transformación de la realidad urbana y territorial, lo que se buscó proponer en aquel momento fundacional de la Escuela Catalana de Urbanismo fue ante todo un conocimiento coherente con los instrumentos metodológicos y las capacidades del arquitecto. ¿Cuáles son? Una actitud proyectual, una capacidad de observación y valoración de las formas, un entrenamiento en relacionar imagen y función, etc. De ese momento son estos instrumentos de análisis y a la vez de propuesta sobre territorios, territorios que no son solo formas, ¿no? O sea, en la forma aparece, a mí me gusta una cita de Bernardo Secchi que dice que la forma no solo hace referencia a los aspectos físicos o espaciales, sino también a las formas de la sociedad que en ellos habitan, de las relaciones que se construyen o se puede imaginar construir, ¿no? Y en el redibujo de los caminos está la obra del hombre en las acequias, en los canales, en la definición de los ámbitos de producción, etc. Bueno, podríamos hablar muchísimo de este dibujo sin hablar de formas y de hablar de relaciones, de itinerarios cotidianos, pero también tipo de dibujos que se han hecho para nuestro territorio, como en el caso de los estudios de la CONAMBA, donde el dibujo cuidadoso nos muestra que una mirada atenta y un trabajo de campo fino nos indica que los usos no son puros en el territorio, que es necesario entender las hibridaciones, es necesario entender los procesos con los cuales se construye en el tiempo, los actores involucrados en esta construcción del territorio. Entonces, un poco apuntaba acá lo que podríamos decir que diferencia al urbanista de otros profesionales y disciplinas que también estudian y trabajan en la ciudad del territorio, es la voluntad de transformación, una actitud proyectual subyacente según la cual los datos son siempre materiales a manipular. Aunque decidamos conservar, aunque decidamos proteger o aunque decidamos que eso no se toca, eso ya, o sea, siempre hay un razonamiento subyacente de una mirada que no es aséptica, digamos, que está pensando en estas transformaciones. Una mirada que se mueve entre el análisis de la realidad y el proyecto, entre la objetividad científica y la intervención voluntarista, y no como momentos separados. No es que analizo la realidad y luego proyecto, no es que hago este análisis científico y luego viene el momento creativo. Esto es parte de un mismo proceso, ¿no? Y en ese sentido, bueno, rescataba esto que escribíamos como en Alicia Novik, que decíamos, no se trata de trazar diagnósticos para traducirlos en proyectos, sino en cambio identificar los problemas, las dimensiones de análisis y las respuestas posibles en el mismo acto de proyectar. Y esto es un chivo nada más de un libro que está por salir ahora con Editorial de Café de las Ciudades, que bueno, muestra como el trabajo que hicimos a través de un PICT en los últimos años, trabajando de manera, creo yo, transdisciplinar con Jorge Blanco, que es geógrafo, Mariela Nerome, que es socióloga, bueno, y un equipo grande que abordamos el tema de la movilidad y de la centralidad en el sur del conurbano bonaerense, y lo que buscábamos en este proyecto, muestro dibujitos, es muy rápido, es decir, bueno, si hay unos esquemas de planeamiento que han apostado siempre por un área central tradicional, ¿no? Incluso copiándose
planes que buscaban la descentralización, se copiaban los colores, las leyendas y no sé qué, pero no se asumía este reto de descentralizar, sino que al contrario se apostaba por la ciudad, por el área central tradicional. Hablo de esto y hablo de los más recientes que siguen dibujando para cualquier tema una mancha potente y fuerte en el área, en el que parecería ser el único centro. Lo que buscaban, bueno, otros esquemas que marcan que estudian la jerarquía de la centralidad en función de parámetros cuantitativos, evaluación de jerarquización de funciones, y los centros son círculos. Decíamos, retomando este estudio de la CONAMBA, la centralidad en el conurbano bonaerense tiene otras formas que son producto de otros patrones de uso del territorio, ¿no? Y usando fuentes actuales, como por ejemplo el Google Maps, las páginas amarillas. ¿Qué pasa si redibujamos el comercio minorista, las franquicias, los edificios en altura? Y trabajamos también con instrumentos de otras disciplinas, como las encuestas, con especialistas de movilidad, podemos redibujar o hacer una cartografía alternativa a esa cartografía de la centralidad, donde vemos que el conurbano no es lo que nos explicaron, que es el centro y la periferia, que es un conurbano indefinido, liso, sin contrapuntos, ¿no? Sino que hay sectores donde hay un uso alto del transporte público, donde hay densidades, donde hay relaciones que superan las de los propios municipios. Nos dicen, no, las relaciones son intramunicipales, o sea, los viajes tienen origen y destino en el propio municipio. Nosotros con las encuestas descubrimos que no, que tanto Lomas de Zamora como Lanús tienen unos ámbitos de influencia, unos radios, unas capacidad de atracción desde la periferia hacia el centro, muy distintas de las nuevas centralidades del eje norte, por ejemplo, que lo que hacen es llevar del centro a la periferia, o sea, las relaciones son del centro a la periferia y son en transporte privado. Aquí son de la periferia hacia el centro, con densidades con estos radios mayores. Y se generan este tipo de centralidades que decimos son lineales, son más densas, como el caso de la Pavón, pero también son menos densas, pero igual de intensas a medida que nos alejamos de las estaciones o de lo que entendemos como el centro tradicional. Y bueno, estos son dibujos de antes de ayer, de trabajar estas avenidas, las estamos llamando las avenidas metropolitanas, como volviendo a conceptualizar esta idea de la centralidad, y que nos permiten también mirar de manera crítica las últimas intervenciones que hay en relación al centro, que son estas de la centralidad, de los centros comerciales a cielo abierto, donde parecería ser que el centro se reduce a las 2 cuadras de al lado de la estación y que los únicos modelos posibles en contra del comercio ambulante, en contra de lo que se llama contaminación visual, es el modelo minimalista de que unificación acera calzada, en todos lados igual da igual si es la avenida Corrientes o es la calle Belgrano en Morón, que en el caso de Morón es un buen ejemplo en realidad, porque esto está integrado en un área central, sería otro objeto de discusión, pero que nos parece interesante mirar desde esta perspectiva, y terminar. Gracias. Escuchamos ahora a la magíster María Eugenia Jaime. Eso es para ver si estaban atentos al principio. Perdonen. Es máster en Planificación Urbana y Regional en la FADU-UBA, docente investigadora en el área urbana de la Universidad de General Sarmiento y en la FADU-UBA, dirige equipos de investigación y extensión vinculados a la temática. Investiga instrumentos de transformación urbana en el proceso de urbanización de asentamientos informales. Ha desarrollado prevalentemente tareas de proyectos arquitectónicos y urbanos para organismos municipales u organizaciones no gubernamentales del AMBA. Es participante en calidad de expositor y conferencista en diversos eventos académicos, nacionales y regionales, y es miembro fundadora de la ONG Proyecto Habitar, donde es coautora de algunos libros. Hola,
Antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Estoy acá representando a Proyecto Habitar. De alguna manera ese currículum es mío, pero también es construido conjuntamente con el colectivo de Proyecto Habitar, que fue variando en el tiempo y con los cuales hemos ido construyendo de alguna manera lo que yo voy a compartir en estos 15 minutos. En relación a lo que nos proponían, yo tomé nota y me gustaba como presentarlo de nuevo para que se entienda un poco sobre qué estuvimos discutiendo en el colectivo y por qué la presentación. La invitación decía que nos invitaban a repensar los vínculos de nuestras disciplinas con el hábitat y quienes lo habitan. También decía que nos invitaban a analizar el encuentro en la ciudad de los diversos campos disciplinares y que nos invitaban a discutir las nociones clásicas a la luz de las nuevas. En ese sentido, la invitación a repensar estos vínculos de nuestras disciplinas con el hábitat y quienes lo habitan nos enfrentó a la necesidad de revisar críticamente el punto de partida de esa reflexión, o sea, de dónde partíamos nosotros para reflexionar. Entonces, en nuestro caso, como Proyecto Habitar, nuestro vínculo lo hemos construido en grupo. Y esa construcción se origina en entender que hay un problema concreto de la realidad urbana, donde el hábitat y el habitar se reúnen en un complejo proceso de intercambio. Nosotros entendemos que el análisis crítico de ese proceso se vuelve significativo, ya que como punto de partida es el proceso el que nos orienta, pero como punto de llegada es la realidad esa que queremos transformar. Entonces, en ese sentido, la exposición tiene 4 puntos. El primero es qué objetivos perseguimos como colectivo, qué necesitamos para afrontar este problema que le da origen a nuestro grupo y a la reflexión, cómo lo hacemos, o sea, qué metodología tenemos, nos damos, y por último, qué lugar tiene para nosotros el hábitat. En relación a qué objetivos perseguimos, me parece relevante retomar que el colectivo se llama Proyecto Habitar, donde para nosotros proyecto es una noción transformadora y habitar es una noción integradora. Entonces, de alguna manera, el origen y el sentido del colectivo está directamente atravesado por el debate que se plantea. Nosotros le perseguimos como objetivo, nos reunió el interés de no querer reproducir la realidad desigual que nos interpelaba, pero también nos reunió el interés de trabajar para producir obras arquitectónicas y urbanas que se constituyan en verdaderos aportes al proceso social que lo requería. Voy diciendo como palabras que están cargadas de trabajo y cargadas de discusiones, pero que me parece que estaría bueno que vayan quedando. O sea, sin un interés no hay reunión. Si bien la reunión al principio es en contra de, inmediatamente tiene que aparecer un hacia dónde, porque si no tampoco tendría sentido. Y la otra cosa que era muy clara para nosotros era que hay una práctica disciplinar específica que también ayuda un montón a alcanzar transformaciones. Nos interesaba en particular transformar la práctica profesional, la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo y la investigación del proceso de producción urbana, ya que forman parte de nuestra cotidianeidad. Con cotidianeidad me refiero a que son lo que nosotros trabajamos a diario, y entonces es ahí donde mayores obstáculos vamos a encontrar para transformar la realidad, pero a la vez donde mayores posibilidades de ser críticos y de ser capaces de encontrar el camino para hacer una realidad diferente. Sabíamos que para hacer esto teníamos que ver cómo opera nuestro trabajo, la distribución desigual de bienes y servicios urbanos. Y sabíamos que esto sucedía diferente en cada momento. No podemos trabajar hoy con el libreto de ayer
ni tampoco podemos trabajar mañana con un libreto pensado por otros en otro momento. En ese sentido, nosotros decíamos, ¿qué necesitamos para afrontar este problema? Necesitamos fundamentalmente ir al encuentro con otros, pero no es un otro lo social, es un otro el de al lado, y es el de enfrente, y es cualquiera en el que haya como concurrencia en el interés, porque si no hay concurrencia en el interés, ese otro se vuelve un otro como temático y no esencial en el aporte y la construcción del conocimiento. Nosotros entendíamos que además necesitábamos desarrollar técnicas y procedimientos integrales que amplíen nuestra base de conocimiento. Creemos que el conocimiento que se da en la universidad no es que no sirve, no es que no vale, es que es poco y está descontextualizado, como cualquier proceso de enseñanza. Para enseñar algo uno tiene que descontextualizarlo y volverlo a contextualizar en el espacio del aula, con lo cual entendemos que eso suceda. Lo que nos preocupa en la enseñanza de la arquitectura y del urbanismo es que no exista un para qué aprender, porque entonces se hace muy difícil contextualizar esos conocimientos. Entonces había que desarrollar técnicas y procedimientos integrales, y esa integralidad estaba en el encuentro con los otros, con los que tenían un objetivo de transformación. También entendíamos que los trabajos que hacemos tienen aspectos operativos en la producción urbana en el marco de unos valores sociales. Sin esos valores sociales, que no son ni propios de nuestra disciplina, ni propios de un grupo partidario, sino que son propios de la humanidad, esos valores sociales construidos para transformar son los que nos permiten a nosotros discernir cuáles son las herramientas que necesitamos en cada momento. Y por último, la vida cotidiana, que es para nosotros la manera de abordar lo que está oculto, lo que no está captado por los programas de enseñanza, ni por la política urbana, ni por las leyes, ni por otros tantos esquemas superestructurales. En relación a cómo lo hacemos, tenemos un conocimiento específico sobre el espacio y posibilidades de proyectar cambios. También tenemos un saber que nos ubica en la transformación del espacio, que no lo tiene la sociología, que no lo tiene la economía, que sí lo tiene la geografía, y que en realidad es una posibilidad. Ni es la única característica que tenemos, ni es menor, pero es esa posibilidad la que nos permite transformar. Sabemos también que a través de la incorporación de nuestro saber en los procesos de transformación social, desde lo cotidiano podemos aportar mucho, que tenemos que participar estimulando la construcción de espacios de encuentro, es decir, intervenir en lo programático, y que esos espacios permitan dar a luz a la teoría necesaria. Esa teoría no está en ningún lado, en un otro lado, que en el mismo procedimiento que se genera en lo cotidiano. También pensamos que tenemos que hemos hecho algo que permite también sabemos que nos interesa porque en lo cotidiano se traducen los procesos urbanos de transformación, de fragmentación social, de discontinuidad espacial y de homogeneización de usos. Y entonces nosotros trabajamos sobre lo cotidiano, que es uno de los lugares donde podemos intervenir sobre procesos que se ven en otra escala. Entendemos que la cotidianidad cristaliza, reúne lo histórico de la humanidad con lo particular del presente. Allí las desigualdades históricas, en el papel que ocupan en la producción, como ser el género, el territorio, la cultura, adquieren manifestaciones materiales específicas. También entendemos que las escalas mayores se sintetizan en lo público y lo privado, pero esto cuando uno pasa a lo cotidiano se desdibuja y se diluye, apareciendo de una manera más difícil de comprender el rol que ocupa cada uno. Entonces, en ese momento, en lo cotidiano, cuando uno habla de un actor, tiene que además mirar cómo se moviliza ese actor y qué papel juega. Bueno, y el cuarto punto que nos interesaba compartir, ¿qué lugar tiene el hábitat para nosotros? El hábitat para nosotros es una categoría teórica, integradora, que requiere ser observada como una unidad integradora, como es la ciudad. Allí en la ciudad se inscriben nuestras producciones arquitectónicas.
Entonces entendemos que una vuelta más alrededor de la ciudad nos obliga a observar las ciudades en un sistema global. Las ciudades no son cosas, son complejos sistemas de relaciones sociales, espaciales, ambientales, económicas, psicológicas, etc. Bueno, a través de las transformaciones físicas y los que requieren ser estudiadas en profundidad a través de las transformaciones y los movimientos de intercambio que se producen en ellas y que los producen en realidad las personas en movimiento. De nuevo reunimos la idea del hábitat como espacio con el habitante en una mirada integradora de hábitat. Podríamos usar en realidad la definición de hábitat de Marcos Winograd, allá por 1979, que era bastante compleja y relacional. También queríamos decir que en realidad no hay duda que las relaciones entre el espacio y la sociedad constituyen el tema esencial de una definición conceptual e instrumental de la noción de hábitat, pero que no es necesario señalar que dichas relaciones son esencialmente instrumentales pero es necesario, señalar que esas relaciones entre espacio y sociedad son materiales y suceden en una interrelación, en un movimiento. Entonces también queríamos plantear que en esa línea el abordaje que podría como cubrir una mirada relacional hoy en el debate es la ecología, por ejemplo, que ha realizado un importante aporte mostrando las profundas relaciones de interdependencia que existen entre los individuos. Al demostrar que cuando uno interviene sobre un elemento del sistema, transforma el sistema. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando como abordaje de la arquitectura el urbanismo como ciencia, porque entendemos que el abordaje de la arquitectura desde el urbanismo nos permite como tener una mirada más compleja de las interrelaciones, y sin abandonar lo específico de la práctica del arquitecto. Porque entendemos que hace falta, así como en el sistema de la ecología lo que se busca es el equilibrio del sistema natural, nosotros en lo urbano lo que perseguimos es el equilibrio o una relación que tienda a romper con la desigualdad del sistema político, buscando el desarrollo de un sistema que permita un proceso político democrático y abierto. Bueno, eso es todo. Bueno, no nos vamos a equivocar con el micrófono esta vez. Sí. ¿Lo tiene Carla? Bien. Entonces, la doctora María Carla Rodríguez es socióloga por la UBA, especialista en planificación de políticas sociales en Chile, máster en Sociología Económica en la Universidad General de San Martín, doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora independiente con CONICET, con sede en el Instituto Gino Germani, es profesora titular regular en Sociales en la UBA, donde desarrolla docencia de grado y posgrado, investigación y extensión en el campo de los estudios urbanos. Fue directora de la Maestría de Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Sociales de la UBA, coordinadora de la Comisión de Vivienda del Consejo Económico y Social de Cava, integra el Grupo Latinoamericano de Producción Social del Hábitat y de la Escuela Latinoamericana del Hábitat Popular, y desde una sigla acá, CELVIP, que no sé lo que quiere decir. Desde Bien, gracias. Desde 1991 participa en el movimiento de ocupantes e inquilinos de la CTA, se ha desempeñado como consultora de organismos nacionales e internacionales en temas del hábitat, desarrollo social y gestión de riesgos. Bueno, en primer lugar, y no es formal, realmente muy agradecida de poder participar de esta jornada y de haber sido invitada en esta casa de la FADU, donde la verdad
Bueno, yo tengo experiencia de trabajos en equipos interdisciplinarios en investigación y también de haber aprendido, más bien multidisciplinarios, porque pocas veces se logra desarrollar en nuestra condición de producción propiamente interdisciplina más desarrollada, pero también desde haber acompañado arquitectos comprometidos con el tipo de proceso que un poco se ha descrito aquí desde la experiencia de Beatriz y desde la experiencia del proyecto Habitar. Y bueno, discúlpenme el atrevimiento, ¿no? Entre los arquitectos, agradecida de poder compartir algunas visiones de cómo uno desde ese caminar conjunto ve algunas cuestiones de cómo está, de cómo se, no solo de cómo se enseña, sino cómo se practica el campo y poner en valor algunas tradiciones. Pero antes de eso, un poco también desde dónde hablamos, ¿no? A mí unos minutitos para referirme a esta concepción del hábitat. María hablaba de que uno piensa lo social referido, muchas veces se lo asocia en su ambigüedad a la cuestión de la pobreza o a la cuestión, a una cuestión residual respecto de otras dimensiones que son centrales del orden social en su conjunto, ¿no? Entonces, me venía resonando fuertemente a partir de estas visiones de territorio, también de la visión de la transformación metropolitana que planteó Lorena. Yo pensaba fundamental plantear en qué contexto de transformación urbana también se sitúan estas discusiones, ¿no? Pensaba mucho actualmente en la fase actual, como para encarnar el ejemplo, en México, en el DF, se han configurado unos fideicomisos de inversión de bienes raíces que se llaman fibras, y entonces las fibras son unos desarrollos inmobiliarios articulados con unos mecanismos financieros que cotizan en la bolsa internacional y que en las áreas centrales de México es un negocio que les está saliendo bien, que quizás en algún momento llegue acá, que está proliferando en áreas centrales, que profundiza decididamente la desigualdad socioterritorial, pero lo más interesante en términos de categorizar o de poder caracterizar un modelo extractivo es que al mismo tiempo están utilizando los dineros previsionales que pueden llevar a venir de los propios trabajadores que viven en los barrios y que quizás estén en peligro de expulsión por el desarrollo de esta máquina de crecimiento. Esto es un modelo civilizatorio, un modelo que actualmente muchos de los investigadores urbanos están trabajando con la hipótesis de la urbanización total de que planteó Henri Lefebvre hace muchos años, ¿no? Pero que actualmente con la profundización del neoliberalismo y con sobre todo esta primacía que adquiere el capital financiero, bueno, está ejerciendo fuertes transformaciones a escala planetaria y que tienen estas complejísimas manifestaciones en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo tengo esta imagen que tiene que ver, bueno, el diagnóstico desde el cual pensamos en los alcances de la producción de nuestro conocimiento y de las prácticas que ejercemos alrededor del hábitat. Modelo civilizatorio, con Silvia Federici comparto la caracterización de esa triple inscripción que se da entre esta etapa del capitalismo, su base patriarcal, por eso yo también celebraba esta mesa donde de algún modo vamos compartiendo voces, ¿no? Y compartiendo, digamos, deconstruyendo diferencias en la producción del conocimiento, incorporando la forma en que las mujeres reflexionan sobre cómo han vivido históricamente en un lugar subordinado en la reproducción de estas desigualdades y que también tiene que ver con un lugar subordinado a escala planetaria, que son siglos de colonización, ¿no? Y de profundización de algún modo de estas cuestiones que tienen que ver con el extractivismo y sus efectos. Yo no sé si se ve muy bien con la luz, pero sus efectos en el tipo de ciudades en donde vivimos, ¿no? Efectos que tienen que ver con lo iterativo. Por abajo hay, ahí ponía una jovencita, como podría ser una estudiante de esta casa. Arriba tenemos una foto que es muy expresiva de
si quieren, es por el extremo ilustrativa de la profundización de la segregación socioespacial. Abajo tenemos en el borde de Florencio Varela hace unos años desarrollo de programa federal expandiendo el borde urbano y bueno, también operaciones en área central que reproducen esta fragmentación, ¿no? Entonces, un poco reponer un contexto de alta complejidad donde, por un lado, permítame compartir la impotencia que muchas veces cotidianamente ante la magnitud de esta tendencia sentimos, pero también el lugar desde donde pensar qué hacemos, esa voluntad transformadora, ¿no? Y qué hacemos desde un lugar tan particular. Estamos a 100 años de la reforma universitaria, que son nuestras universidades públicas, ¿no? Que es el contexto donde casualmente se producen jornadas como esta. Entonces, Richard Sennett la semana pasada en un congreso que ocurrió en Córdoba marcaba algunas características de este modelo de urbanización que tienen que ver con la flexibilidad y la indiferencia. Transformaciones que se han dado en el proceso de trabajo, pero que tienen un correlato en ciudades que reproducen iterativamente un hábitat empobrecido, digamos, indiferenciado, que de algún modo también lo que hace es obturar la historia. Entonces, ¿qué es lo que está en nuestras manos, ¿no? ¿Qué es lo que está en nuestras manos en un contexto de multidisciplina, en un contexto de recuperar también la capacidad de producir conocimiento y de actuar multiactoralmente, que es un poco la tendencia que aún desde posiciones diferenciadas vemos que es algo que objetivamente se está dando, ¿no? Entonces, yo creo que en el campo del hábitat existe, y es importante seguir recuperando y sistematizando. Beatriz nombraba un conjunto de tradiciones, hablaba entre otros de Víctor Peli, del arquitecto Enrique Ortiz, aquí se mencionó también a Marcos Vinograd. Existe un conjunto de tradiciones disciplinares que tienen que ver con una cualidad que se vincula con la visión de cómo identificar las necesidades de la mayoría y recuperar algo que este sistema básicamente ataca, que es la dimensión de la colectividad del espacio público como un lugar de atalonamiento, de resistencia, para repensar en común, en interdisciplina, la práctica del proyectar y cómo contraponerse a estas tendencias y cómo desde allí, digamos, recuperar o recrear un campo, el campo de la arquitectura, el campo de la planificación, el campo de la interdisciplina, haciendo algo menos desolador, ¿no? En el conjunto de nuestras prácticas y de las sociedades donde vivimos. Entonces, de algún modo, yo reconozco en estas tradiciones que vienen de los 60, que superaron, que pudieron sobrevivir lo que fue la represión de la dictadura, que se reconstruyeron en universidades como esta, o la de La Plata, o la de Córdoba, a lo largo de, digamos, atravesando la etapa del neoliberalismo en los 90, que incorporaron nuevas generaciones después de la crisis del 2001 y que de algún modo se está produciendo un espacio de encuentro y de discusión, un conjunto de características que me voy a tomar el atrevimiento de compartir y que tienen que ver con, por un lado, la necesidad, aquí, por ejemplo, Lorena planteó la necesidad de que la disciplina requiere identidad, ¿no? Yo creo que los otros profesionales que venimos de otros campos, pero sobre todo los sectores populares, por ejemplo, necesitan los mejores arquitectos para arreglar los entuertos de este proceso de urbanización, pero claro, con una determinada característica. Y esas características creo que tienen que ver, por un lado, con algo que ha sido planteado, que es articular la lógica de la participación, un proyectar que sea capaz de interactuar con la participación, lo cual no significa populismo,
Porque para algo, por ejemplo, los arquitectos o por caso los diseñadores que también necesitamos en las ciudades para entenderlas y vivirlas mejor, y así cada disciplina, aprenden algo específicamente que la mayoría de nuestro pueblo no tuvo vocación de saber. Porque si la mayoría vive hacinada o en condiciones de no conocer las potencialidades del espacio, necesitan ese intercambio que les permitan también encontrar soluciones que quizás nunca habrían imaginado porque no pasaron por la universidad, ¿no? O no las vieron, no lo tienen en la experiencia vivida. Entonces, el intercambio también es jugar las capacidades específicas, con una determinada lógica, que es priorizar la producción de hábitat como bien de uso, recuperar la cotidianeidad. Algo central que tiene el proceso de urbanización capitalista es la primacía avasallante del valor de cambio sobre el valor de uso, y se nos impone deteriorando eso precisamente, la vida cotidiana, y rompiendo la conexión con la historia. Entonces, los procesos multidisciplinarios donde necesitamos, por ejemplo, la disciplina de los arquitectos, son los capaces de recuperar esa complejidad de la producción del hábitat, acompañando procesos de fortalecimiento y transferencia de recursos a los sectores populares, ¿no? Para llevar adelante esa capacidad creativa y productora de su hábitat, articulándose desde una perspectiva y práctica de construcción individual y colectiva de derechos. Acá se hablaba cuál es la relación, ¿no? ¿Cuál es la relación con el sujeto, con el usuario? Bueno, una relación donde construimos un gran derecho complejo, sobre todo, que es el derecho a la ciudad, la universalización del acceso a la centralidad urbana, el acceso a los flujos, las redes, los servicios, la estructura de oportunidad. Y ahí se necesitan los urbanistas discutiendo con las organizaciones populares. Nosotros en el MOI a veces nos peleamos mucho, porque cuando se viene de una gran necesidad, por ahí todo el mundo lo que imagina es una casita con un terreno. Ahora, ¿nosotros nos imaginamos que las ciudades son sumatorias de millones de casitas con terrenitos? Bueno, hay que animarse a dar estas discusiones con las organizaciones de base y llegar, no es que el arquitecto o el urbanista tiene la verdad revelada, pero construir un nuevo conocimiento a partir de lo existente, ¿no? Y algunas tradiciones lo vienen haciendo, y el gran desafío es complejizar y avanzar sobre eso. También concebir la arquitectura como parte interactuante, porque esta tendencia de privatización hace que todos y los distintos sectores sociales nos encerremos en nuestra casa. Entonces, ¿cómo rediscutir la relación? Que el techo no es el techo, que es el ámbito colectivo, vecinal, que es ir más allá de la arquitectura objetual. Y me parece que hay una cuestión fundamental también que viene con la interdisciplina y con la multiactoralidad, y que viene como un aporte específico desde por ejemplo, la arquitectura, que es la posibilidad de democratizar y poner en discusión el valor, el conocimiento y el acceso al diseño como parte de los derechos y las necesidades de una vida mejor, no como algo que es la cereza de la torta que viene solo para los que pueden pagarlo. Va de la mano de discutir que no es natural que se puede vivir donde se puede pagar, porque de fondo la ciudad es socialmente construida. Entonces, avanzar en la perspectiva de una ciudad concebida como bien común va de la mano de la democratización de las relaciones sociales, la universalización de la centralidad y el derecho a la belleza. ¿Y el derecho a la belleza es que venga alguien a decir qué es lo lindo? No, el derecho a la belleza es recuperar, no como una tensión binaria, horadar el pensamiento binario y tomar ese proceso que va desde lo íntimo, ni siquiera de lo privado, hasta lo público, y recuperarlo para dotarlo de sus expresiones espaciales, de sus expresiones morfológicas, construidas colectivamente. Entonces yo creo que ese es el desafío de la transformación, y para ese se necesitan buenos sociólogos, buenos arquitectos, se necesita multiactoralidad, se necesita también discutir desde un determinado lugar una concepción de poder, ¿no? Que es la ciudad y la sociedad democrática. Yo quería compartir esto, no sé si hice mucho lío, estuve muy confusa. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias a todas. Tal como me parecía que iba a pasar, acá se han planteado múltiples puntos de vista que pueden abordarse de múltiples maneras. Yo tiro solamente para empezar la manera que se me ocurre empezar a hilvanar esto,
que realmente me parece que sería muy interesante que hagamos este intercambio interactivo entre las panelistas entre sí y el público, y con el público. Pero recién decía Carla que es interesante ver desde dónde, que es importante ver desde dónde se para uno para hablar. Y pensando en desde dónde se paró cada una para hablar, yo así de manera rápida me parecía que en principio, bueno, en el caso de Carla, que fue la última que habló, fue claramente un planteo de índole política, no porque los demás no hayan sido políticos, porque la política aparece siempre, pero fue clara y explícitamente político. Y con un planteo centrado, bueno, en la producción social del hábitat, la revalorización y el uso, no el uso, sino la puesta en juego de los saberes disciplinares en general y de los arquitectos en particular en esta producción social del hábitat. Y me parecía que, como en otra línea, así también general, pero diferente, no porque sean diferentes las ideas, sino por lo diferente en el modo de exposición, estaba Beatriz, que Beatriz hace un planteo más desde cómo se enseña y cómo tendría que enseñarse, y trae un acarreo de todas las nociones de proyectualidad que la academia en su segmentación deja por fuera, no considera, y trae ese acarreo para abogar a favor de una integralidad que estaría puesta en juego en todas las instancias de la enseñanza de la arquitectura y del diseño. Y Lorena, cuando habla, toma una visión más técnica, podríamos decir, de la problemática, ¿no? Cuando ella trabaja, no porque sea técnica en el sentido urbanístico, ¿no? Sino en el sentido de la investigación, o sea, mejor dicho, de la episteme, ¿no? Trabaja las nociones de disciplina, interdisciplina, etcétera, abogando por esta transdisciplinariedad. Y dice una cosa muy interesante que la veo en paralelo con algo que había dicho Beatriz de manera inversa. Beatriz aboga por la integralidad y Lorena planteaba, bueno, en realidad trabajamos todos, pero trabajamos todos en paralelo. Y bueno, finalmente su visión de transdisciplinariedad también aboga por una integralidad de visión, pero puesta como en un sesgo diferente al que lo colocaba Beatriz. Y la experiencia personal no estoy resumiendo las ponencias, ¿no? Estoy diciendo lo que yo rescato para empezar a hablar entre todos. La lectura de todos ustedes será distinta, mejor, y haremos entre todos, me parece a mí, un buen guiso. Y bueno, y Lorena, que toma una experiencia particular, individual, habla en nombre de un colectivo, ¿no? Lo cual implica también un posicionamiento. Ay, perdón, Eugenia. Pasa por todas las nociones que quiere trabajar a través de un caso, de una propia experiencia, y se centra en cuestiones vinculadas a la ciudad, ¿no? Se centra, finalmente termina diciendo, tomamos el urbanismo, hacemos el urbanismo, y vuelve a trabajar, o mejor dicho, aborda desde otro lugar las nociones vinculadas con el hábitat y el lugar que corresponde en la conformación de esto. O sea, las voces no son armónicas, y esto es lo bueno, me parece a mí. O sea, cuando en un panel todas las voces armonizan, es un panel aburrido. Acá me parece, bueno, y creo que está entre nosotros aprovecharles y sacarles el jugo a estas voces. Así que ustedes. Bueno, yo tiro, dale, bien.
dado que era un concepto teórico y también es un colectivo. Esta segunda parte, o sea, que quizá los campos, también la arquitecta Pedro dijo, desde su punto de vista, tiene una historia con nombres, ¿no? Es decir, quizá la palabra campos también podría considerarse como un colectivo, como un conjunto de personas, como una élite que trabaja un tema históricamente, ¿no? Sacándole a la palabra élite el aspecto negativo, ¿no? Sino el aspecto de comunidad que construye una idea. Sí, en realidad teníamos dudas de cómo hacer la presentación porque en realidad todos los que formamos parte del colectivo tenía algo para decir y algo particular, pero en realidad lo que podíamos contar, que era provisorio, pero que es lo último que estamos discutiendo, es lo que conté. Y en ese sentido comparto la idea de que un colectivo es un grupo que en todo caso intenta ir construyendo un concepto más elevado, más abstracto, más general de la práctica que realiza. Cuando María decía que nosotros, que lo que yo expliqué o que lo que yo conté tenía como sustento un caso, me pareció muy acertado porque justamente parte de lo que nosotros proponemos como grupo y que proponemos en realidad como trabajo en la ciudad y como trabajo para cada uno es que eso que se produce tenga, eso que se produce como teoría tenga un carácter de construido en la práctica cotidiana, en esa conjunción de saberes que puede tener la escala que esté en condiciones de producir ese colectivo. En realidad, la escala se lo da la discusión política que esté en condiciones de abordar, la capacidad que tenga para tener, como podría decirlo, con respecto al otro, una posición constructiva, y hay algo en el conocimiento que me parece muy relevante, que es cuánto esté uno en condiciones de comprender lo que se le presenta como saber, que eso también hace que uno pueda formar parte de ese colectivo o de esa élite, no sé, digo, como de ese grupo. En realidad, me parecía sumamente importante que también en relación a lo que decís de campos, que si ese campo en realidad se posiciona muy alejado de los problemas, puede tener un crecimiento muy alto en la teoría, pero muy alejado de la práctica. Entonces, yo entiendo que los campos problemáticos tienen que estar vinculados a la realidad que los está requiriendo. En ese caso, un colectivo de arquitectos, un colectivo de urbanistas, un colectivo social, incluso de una diversidad mayor como las que se estaban planteando, tiene sentido en tanto el problema que los reúne sea un problema de la realidad y el interés de transformar esa realidad sea genuino. No sé, algo de eso me parece que podía agregar. Quería agregar una cosa que no dije antes, ya que estoy, que en realidad me parecía, no lo dije porque pensé que un poco se repetía, pero que la multiescalaridad, la multidimensionalidad y la multiactoralidad son algo que vamos a encontrar dentro de los campos y que esos campos se enriquecen en la medida que se apoyan en un proceso histórico, que eso ya lo había dicho Beatriz y lo había dicho también Carla, en eso. Hola. Efectivamente, a mí me parece sumamente interesante lo que vos planteás, porque cómo se recoge a nivel de la
¿Qué es un docente? ¿Qué es un conocimiento universitario? ¿Qué es la formación? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es la práctica profesional? ¿Cómo sistematizarla? Es eso. Y entonces, efectivamente, hay, a lo largo de la historia, uno va recogiendo que en realidad son personas que se encuentran con el mismo problema y entonces intentan encontrar una respuesta a ese mismo problema. Y que el arte o la capacidad y la posibilidad sería poder hilar todas esas cosas que se han ido dejando de lado por lo que yo considero que es dominante. Eso sería, si no, lo dominante hace que el esfuerzo de hilar todas esas experiencias de gente que capaz que nunca se juntó. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eso respecto de lo que vos planteás. No comparto esa historia o no la comprendo totalmente, esta idea de Bourdieu, ¿no?, alrededor de que el campo intelectual es un campo en disputa, efectivamente es así, pero que parecería que uno se pone de acuerdo sobre algunas ideas por fuera de la relación que tiene con una experiencia concreta y una práctica concreta y una realidad concreta, dar respuesta a esa necesidad concreta. Eso no me termina de cerrar. Por otro lado, como planteó María, yo cuando me paro para reflexionar estas cosas, no me paro me paro desde todos los ámbitos de la formación. No me paro desde un ámbito alternativo, aunque me parece que practico un ámbito alternativo en un sector. Yo creo que, por ejemplo, en Proyectual, una cosa es empezar a trabajar con los estudiantes sobre el hábitat y el habitar, y otra cosa es trabajar sobre la creatividad. Son dos cosas distintas, empiezo distinto. Pongo una matriz distinta sobre los chicos, es impresionante. Una cosa distinta es empezar con la vida cotidiana de todos esos estudiantes y las comunidades, vivienda y sociales a las que pertenecen, y otra cosa es empezar explicándole las viviendas de Le Corbusier. Son dos mundos distintos y no subestimo esa formación. Entonces, en ese sentido, la integralidad y el abordaje integral me parece que es un desafío que nosotros como docentes tenemos. Porque cuando yo mencioné lo del fracaso, menciono el fracaso de los profesionales que con esa mirada al revés, cuando encuentran estos problemas en su vida cotidiana, tienen un problema y un sufrimiento y una crisis muy grande. En ese sentido, cuando, por ejemplo, yo tengo que enseñar estructuras resistentes, que es de loco, visto desde esta perspectiva, vos decís, pero resulta que se puede, cuando dije lo de las determinaciones, las múltiples determinaciones, si yo no tengo esa parte del objeto de proyecto, ahora ya me fui al objeto, ni siquiera me voy al objeto campo social, nada, al objeto. Si yo eso no lo tengo en cuenta, ¿qué estoy proyectando? ¿Cómo estoy resolviendo? Eso también es un problema en nuestra universidad, que se está planteada, todos lo conocemos, en relación con la formación en arquitectura, que ha tenido que generarse una materia que se llama materialización de proyectos para que todo el mundo se ubique en ese problema. Segunda materia, segundo problema. Tercer problema, cuando en el espacio que ya lleva 16 años, que construimos como formación en el hábitat popular, que es el taller libre, apareció un problema que es la relación con el otro, con el usuario. Y el usuario no me gusta nada la palabra usuario. Yo escribí sujeto de la necesidad, porque si yo tengo una visión omnipotente, autónoma, y no me refiero a la que dice Carla, yo creo que los arquitectos tienen saberes específicos extraordinarios, pero el problema es el encuentro de capacidades con otros. Entonces, nosotros hemos escrito el proyecto de investigación en el que yo integro, con los docentes en general de la cátedra esta, dice articulación de saberes populares con conocimientos científicos y disciplinares. Eso tampoco lo practicamos en la facultad. Entonces formamos en un sentido, lo pongo peyorativamente, pero lo pongo con valoración negativa, no peyorativamente, autores así como omnipotentes, donde cuando trabajan con el otro no pueden o sufren un montón.
Y en ese sentido, esas cualidades en las que se los está formando a los estudiantes empalma con lo que critiqué antes, que es ignoro la sociedad, ignoro los colectivos, puedo proponer cualquier cosa en cualquier parte, total. Pensaba en tu tesis de planificación urbana, que es que yo puedo proponer cosas sobre la ciudad sin tener en cuenta que cada raya que hago hay un montón de gente abajo. Digamos, ese aspecto me parece que está en discusión en nuestra facultad. Lo que vos haces en tus videos, a nosotros en Proyectual lo usamos mucho, es un descubrimiento de la historia de la producción social de la ciudad. Eso es maravilloso para los chicos en primer año. Entonces, es una mirada diferente que yo propongo que conversemos, total. No va a pasar nada. Podemos seguir conversando. ¿Yo puedo? No. A ver. No, pensaba al mismo tiempo esta cuestión de lo social que a veces encierra miradas estereotipadas, ¿no? Y que la creatividad no está disociada de lo social, sino que muchas veces es necesaria, pensaba, vuelvo a mis centralidades, ¿no? Y digo, también en esta cuestión de que se planteaba esta cuestión de las nociones viejas y las nociones nuevas, digo, esta voluntad de contraponer la cuestión del centro, único centro que tiene la iglesia, el cabildo, la plaza, el espacio público tradicional, a la centralidad, ¿no? Y es una manera de repensar también cómo se usan esos espacios y todo, y la otra vez, bueno, discutíamos, hay un texto de unas investigadoras de la General Sarmiento, de Viviana Coleya, Estela Canelia y Natalia de Representação, que decían que la forma de actuación en los municipios del conurbano bonaerense es la vivienda social en la periferia y en el centro el espacio público, ¿no? Y entonces decíamos, ¿por qué esto? O sea, ¿por qué no espacio público en la periferia, vivienda social en la centralidad, o por qué no centralidad en la periferia, cuando hay otro tipo de centralidad? Si abrimos el abanico del concepto de centralidad, también encontramos que hay múltiples formas de la centralidad en la periferia. Entonces, estas miradas renovadas de la mano de muchas disciplinas, yo creo que son necesarias, y muchas veces atender lo social no significa quedarnos con las nociones tradicionales o acuñadas porque me gustó mucho esto del derecho al diseño o a la belleza. Digo, está el derecho de la vivienda, que decimos no es suficiente, se necesita un derecho a la ciudad, digamos, retomando viejos conceptos, digo, y esta cuestión del derecho a la belleza no me parece para nada superficial, me parece que es muy enriquecedora y nos permite abrir el espectro a otras cuestiones. Bueno, eso. No, la escuchaba a Lorena y me vino a la mente un planteo de Raquel Rolnick que hablaba del derecho a la ciudad como dotar de centralidad a las periferias y democratizar la centralidad para todos, ¿no? Sí, no, yo realmente sí, me parece que reforzar esta categoría que traemos del derecho a la belleza, precisamente no como una cuestión anecdótica, sino como un punto de encuentro donde Silvia Federici dice cómo en un sistema, yo estoy un poco preocupada por estas tendencias que estamos sufriendo y padeciendo todos en la vida cotidiana del momento en que estamos pasando. Entonces, creo que la práctica social no solamente es ideología, ideas abstractas, sino que la vivimos encarnadamente en los cuerpos. Entonces, perdón si estoy un poco desordenada, pero creo que estos conceptos tienen que ver con traer a repensar nuestro lugar, nuestras prácticas disciplinares, las posibilidades de encuentro con los otros y en particular con los otros más desaventajados. Y Silvia Federici dice cómo no ceder ante las tendencias del sistema, no ceder a la tristeza y a la desesperanza, ni tampoco exponer torpemente los cuerpos. Entonces,
Parte de la discusión de qué hacemos en la universidad, cómo recuperamos las historias y trabajamos en las aulas. Yo también soy docente, me parece que estos encuentros permiten dotarnos de elementos para caminar un poquito esa búsqueda en este contexto situado, ¿no? de nuestra universidad. Perdón si es un poco desilvanada la reflexión, pero creo que es de nuevo esa tensión de trabajar lo específico en un entorno general adverso en el cual nos encontramos. Y gracias nuevamente por la invitación. No, yo quiero decir algo más, quiero en realidad volver sobre algo que ustedes han estado diciendo todo el tiempo, porque todas se refirieron a la formación. Me llamó la atención porque Beatriz, quien iba a ser si no, hizo más hincapié en lo que falta y todas las demás hicieron hincapié en lo que tiene. Pero, o sea, me parece que tanto lo que tiene como lo que falta son como las dos caras de la misma moneda. Y o sea, ese guante que tira Beatriz de abrir una polémica, etcétera, me parece que un poco está justificado desde mi punto de vista, porque es cierto que la autonomía, desde mi punto de vista también, muchas veces la autonomía de los campos, bueno, que empecé con esto, la mesa, ¿no? Que la autonomía de los campos hace que los lugares sean reductos específicos para ese campo y no se trasvasen de un lugar a otro. Pero también es cierto que estamos en una época de trasvasamientos y también es cierto que, y esto corre por mi cuenta, es que los lugares del proyecto son los más trasvasados de todos. O sea, es en las disciplinas del proyecto donde por su propia condición de trabajar con el hábitat, mal o bien, por esa propia condición son los que están en mejores condiciones de captar, digamos, todos los movimientos o sea, todo el interjuego que se da en la realización de un proyecto. Después, bueno, cómo se enseña, etcétera, me parece que eso es la segunda discusión que viene de este lado. Pero les quería pedir a cada una de ustedes, para ir cerrando, una reflexión final sobre lo que pasó en esta mesa, sobre cómo resumirían el tema y cómo lo resumirían no tanto en relación con la enseñanza, sino en relación con la investigación. Bueno, yo antes de decir lo que nos pedís, me interesaba como volver sobre esta idea de que o sea, es necesario saber lo que a uno le falta, pero es necesario saber lo que uno tiene, porque en realidad, si no, lo que uno hace es tomar cosas de otros campos de los que no tiene manejo. Y entonces termina operando una suerte de Frankenstein, porque como en realidad, desde el punto de vista de cómo opera el sistema capitalista sobre cada uno de nosotros en lo cotidiano, hace que eso que uno toma como algo valioso, ¿no?, del campo de la ecología, del campo de la sociología, del campo de la economía, lo toma y lo articula en una estructura fragmentada donde en realidad no puede volver a componer una totalidad. De forma, digamos, formalmente es una totalidad, pero en el sujeto no es un conocimiento que le permita acercarse al otro y hacer con el otro, poder producir ese derecho a la ciudad, en el caso nuestro, ¿no?, que tanto perseguimos. Entonces, en relación a eso, por eso la preocupación, qué es lo que sí tenemos para poder, y qué es lo que sí sabemos para poder saber cuál es el paso más cercano al que podemos dar. Y en relación a la investigación, nosotros como colectivo trabajamos tratando de entender cómo opera en el sistema urbano el sistema capitalista. O sea, nuestra preocupación es intentar entender cómo opera en el sistema urbano, porque entendemos que la arquitectura opera dentro del sistema urbano. Entonces, enseñarle a un estudiante a ser arquitecto sin decirle, che, mirá que esos 10 por 30 que tenés están en 100% y están en
24 hectáreas que son del partido de tal lugar, que además tiene un Producto Bruto Interno. O sea, tiene que poder entender en una totalidad su actuación. Y bueno, entonces desde el punto de vista de la investigación, estamos trabajando en entender cómo es esa estructura en el sistema urbano y qué características adopta en el proceso de producción de arquitectura. Bueno, en relación con la investigación, el equipo de investigación con el que integro yo, lo que hace es levanta el concepto de investigación-acción, eso en primer lugar. Y por lo tanto desarrolla un tipo de investigación muy vinculado a trabajos, no investigación de casos, sino trabajos en el territorio, investigando metodologías y prácticas fértiles para poder proyectar, en este caso en la producción social del hábitat, en un encuentro de saberes populares con saberes científicos disciplinares, tal cual lo que acabo de decir. En consecuencia, nosotros hemos desarrollado una sistematización teórica de aportes que se han realizado en otros, esta es la publicación que tenemos, aportes de otros profesionales y de otros investigadores que han podido pensar estas cosas también y han hecho sus propias prácticas. Hemos sistematizado un conjunto de observatorios, de proyectos, procesos en los cuales con acuerdo de trabajo hemos intervenido y hemos practicado en esos proyectos, procesos, lo que llamamos una metodología integral proyectual participativa, donde trabajando con la comunidad hemos logrado resolver aportes proyectuales para relocalizaciones, mejoramientos de hábitat, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que desarrollamos como investigación. Quiero decir que eso nos ha obligado también a, no es que nos ha obligado, entre las cosas que tenemos ahí para poder abordar eso, es comprender cómo funciona la ciudad bajo este sistema, cómo son los procesos de reconfiguración urbana, qué está pasando en la Argentina, por qué la sintonía de la densificación urbana es terrible, que incluso vivimos y están intentando desarrollar más, está en sintonía con el modelo agroexportador y la desertificación del campo, etcétera, etcétera, etcétera. Y al interior propio de la ciudad, cómo se dan, cómo funcionan los proyectos urbanos más conocidos por todos a través de los medios, como procesos de expulsión de miles de personas en dirección a las periferias, a las villas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos ha obligado a entender esos procesos, muy interesante de investigar y muy doloroso de ver sus consecuencias, y a la vez también nos ha obligado a estudiar las historias de la lucha popular por resolver el derecho a la ciudad, el derecho a la centralidad y el derecho a la belleza. Porque tenemos en particular el desarrollo de una experiencia, que acá está Irene, que la ha encabezado, en un barrio de una relocalización en el conurbano, donde se produjo a través de las metodologías que nos aportó el arquitecto Fermín Estrella y de la noción de vínculo que nos aporta la psicología social, se proyectó un barrio con 70 viviendas trabajando directamente con la gente. Esas son experiencias que buscamos sistematizar a través de nuestra investigación. Igual cortito, porque no, ahora vamos a coincidir todas al final. Pero no, yo de verdad que mientras hablaba Eugenia pensaba que sí, que coincido totalmente en esta cuestión de que de aprovechar las fortalezas, digamos, que la propia disciplina del diseño del proyecto nos provee, que no solo es el dominio del dibujo, sino también pensar con el dibujo o al mismo tiempo pensar. Digo, en ese sentido, esto no es exclusivo de los talleres de proyectos, sino que también sería deseable, bueno, acá se discute mucho de la investigación proyectual y todo esto que sería objeto de otra, quizás, pero que pienso que la idea de construcción de escenarios, de investigación a través del dibujo, del proyecto, etcétera, no es menos científico, digamos, que
o no hace, sino que quizás el camino es más zigzagueante, es menos lineal, pero sirve, es una herramienta valiosa para repensar lo social, para trabajar las cuestiones que tienen que ver con el hábitat y para repensar los problemas también, porque muchas veces la identificación del problema es lo que es gran parte del camino, o sea, es gran parte del camino recorrido, digamos. Así que bueno, eso nada más, ¿no? Bueno, nosotros en el área de estudios urbanos del Germani, que es donde con el equipo del que formo parte desarrollamos investigación, venimos trabajando sobre todo una línea longitudinal desde mediados de los 90 en la intersección entre políticas del hábitat y transformación territorial, ¿no?, de las áreas de influencia. Y ahí venimos trabajando de manera comparativa procesos de políticas hacia villas, procesos tradicionales en conjuntos habitacionales, con una conformación, si ustedes quieren, más disciplinar que tiene que ver con las condiciones de la institucionalidad, ¿no? Pero siempre sabiendo o buscando las formas y los canales para interactuar acá con los colegas de arquitectura, con los colegas de geografía, etcétera, y con particular atención a las modalidades que han surgido desde los propios procesos de organización, cuál es, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires el proceso de la Ley 341 y los formatos los intentos por ir desarrollando las modalidades de producción autogestionaria del hábitat. Entonces, nuestra forma de interactuar también es que una parte de la tarea del equipo tiene que ver con sistematizar y con poner en discusión con aquellas contrapartes de actores, organizaciones. Por momentos puede haber más permeabilidad de algún ámbito del Estado, de otro tipo de organizaciones sociales y sindicales, poniendo en discusión los resultados y acompañando donde y cómo es posible procesos de gestión. La presencia de la universidad muchas veces facilita un ambiente de articulación o de diálogo, pone cuando se lo logra insertar otra pista en la discusión para, aunque no sobreestimamos los efectos que produce, sí hemos visto a lo largo de los años abrir por lo menos marcos de discusión, ¿no?, a partir de plantear específicamente lo que son algunas discusiones cuando traemos y presentamos resultados sistemáticos de investigación, validados, discutidos, mostrados en otros escenarios. Creo que el proyecto de investigación contribuye también a tejer redes, ¿no?, a producir otros entramados que generan mejores condiciones de diálogo sin negar la contradicción o los conflictos irresolubles que están por detrás. Entonces tratamos de ir tejiendo un conocimiento específico, validándolo y jugándolo paso a paso, a veces se puede más, otra menos, en los procesos de gestión. Y la última idea, también yo creo que esa capacidad de la arquitectura, del diseño, del proyectar, efectivamente nosotros lo hemos visto. No es lo mismo la capacidad de gestión y la capacidad de discusión en las comunidades cuando están allí en interacción con los arquitectos viendo posibles soluciones, incluso esos, disculpen lo que voy a decir, pero esos dibujos, que no son dibujos, esos dibujitos a veces cambian el curso de una historia, porque yo he visto cantidad de procesos donde la propia comunidad comprende y se forma una idea y además, por supuesto, mejoran las capacidades de discusión. En algunos casos más, en otros menos, pero eso lo hemos visto y lo hemos seguido, lo hemos documentado, hemos escrito artículos en aquellos procesos del hábitat que hemos podido acompañar. Creo que siempre va a ser importante, digo, en nuestra universidad, experiencias de programas interdisciplinarios, es necesario que avance más la institucionalidad, ¿no?, para permitirnos laburar en conjunto, porque muchas veces pasa eso. El formato es interdisciplinario, pero está el capítulo de Carla, el capítulo de Lorena, y no está hacer en común, profundizando ese sentido, y vale la pena intentarlo, ¿no? Pero eso es como parte del debe en común. Precisamente respecto a ese último punto, me interesaría preguntar, la interdisciplinaridad, evidentemente, es un hecho que está flotando y como escenario continuo de Ahora, pregunto al 4 o 5.
¿cómo sienten esto de la transdisciplinaridad y la dificultad de llevar a cabo? Nos quedamos con la noche. Mira, yo solamente diré un aspecto nomás del tema. Vos has sido docente proyectual, has sido titular en la cátedra. La integralidad. Exacto. La integralidad en la mirada inicial es también difícil. Está difícil porque la mayoría se ha formado en una mirada sectorial. Por eso digo, y es integradora, pero estoy hablando porque te escuchaba decir que lejos, porque la mirada integral de los problemas es la que porque yo comparto que los saberes, hay que ir desde los saberes propios, pero de los saberes propios comprendiendo que hay una necesidad de integralidad y de totalidad, porque si no es un problema. Y en ese sentido, la potencialidad que nosotros hemos vivido en general la hemos trabajado con algunos actores, no con muchos. Unos son los sociólogos, otros son los trabajadores sociales, o sea, con los psicólogos sociales, con los médicos, por ejemplo. Todo ese espectro de profesional ha podido encontrar en algún punto una mirada compartida para aportar una solución. Bueno, pienso que es un tema a trabajar y que es bien bonito trabajarlo. Me parece que pueden salir cosas muy interesantes y que no hay que dar por sentado nada, digamos, porque uno, por ejemplo, si yo hablo de estructura territorial o de la misma palabra territorio, seguramente pienso en algo que es distinto a lo que piensa Carla. Porque las propias formaciones nos dan conceptos como que parecerían ser, y que justamente del intercambio es cuando se abre y uno se da cuenta de que parece que estuviéramos hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. Con lo cual, me parece que es necesario mucho de esto y que a veces no nos favorece las propias instituciones, o sea, la manera que están financiadas las investigaciones, que son individuales, no favorece justamente este tipo de cosas. Los mismos TDRs con los que están planteados los planes, que exigen un capítulo de medio ambiente, un capítulo en vez de trabajar sobre las problemáticas que atraviesan esas disciplinas, tampoco favorece. O sea, que es un trabajo nuestro y que está en construcción y al que es necesario, creo yo, ponerle ganas. Pero bien interesante, creo que pueden salir cosas... Precisamente porque es dificilísimo y no se lo hemos podido razón. La que acabo de decir es una de las tantas. En otro caso, estaba la actriz respecto de una investigación que debe ser toda investigación, casi todas las investigaciones. Cuando un químico está sintetizando un material, está pensando en solucionar un problema de salud. Es acción hacia la salud de determinado grupo social o de determinado tipo de persona. Entonces, siempre es investigación y acción. Cuando la teoría, o la teoría, cuando se pone ahí, es donde a gritos pide la transdisciplinaridad. Tenemos una pregunta por acá. ¿O alguna quiere contestar? Tengo una duda sobre la idea de cómo se logra la transdisciplina o cómo se logra la interdisciplina. Creo que en realidad son preguntas que nos tendrían que dar una pregunta más abarcativa, porque quizás preguntarnos cómo se logra la integralidad o cómo, digo que son como preguntas que... ¿Cómo se logra? ¿Cómo dijiste? Perdón, ¿Qué opinás? Ok. Bueno, entonces la opinión es que... la receta no la quiere. No, entonces claro, porque en realidad la opinión sobre la interdisciplina o la transdisciplina reviste para el grupo con el que trabajo un lugar al que queremos arribar. No es un punto de partida, porque es como pensar que queremos ser democráticos o que queremos ser integrales
porque si fueran puntos de partida, entonces serían formas que se anticipan a la acción, que se anticipan al proceso. En realidad se llega en un proceso en la medida que esté en cada uno de los actores que forman parte de ese proceso, porque cada uno va a usar su creatividad para construirla. No es para nosotros, no es algo a priori, sino que es algo a lo que queremos llegar. Lo mismo que cuando trabajamos en un barrio, buscamos el encuentro, la reunión con los otros, y aunque haya mucha gente, si esa gente, aunque haya muchas disciplinas, si esas personas que tienen el papel de una disciplina en ese lugar no están persiguiendo llegar a eso, no hay que darle, o sea, nuestro proceso. Acá hay una pregunta. No, yo estaba pensando en el debate y iba a decir algo alrededor de la receta y estuvo buena la aclaración porque muchas veces la investigación busca recetas, ¿no? Cómo llegar a eso, y en eso me parecía relevante mencionar que estas jornadas preparatorias al encuentro de investigaciones no sucedieron siempre, y entonces me parece que es bueno reflexionar acerca de eso porque desnaturalizar la idea de la investigación en esta facultad y construirla en estos encuentros es algo que, digamos, como práctica, como acción política, me parece que es importante en los tiempos que corren, donde las palabras dicen lo mismo, ¿no? Participación se usan de todos lados y no hablan de lo mismo. Entonces la investigación, de desnaturalizar esa noción y construir una relación entre la investigación, la docencia y las acciones profesionales, también creo que es como preguntas que en Proyecto Habitar nos llevan a construir estos caminos alrededor de la transdisciplina y del encuentro, ¿no? de lo colectivo en el espacio, como movimiento, ¿no? Hacia el encuentro. Bueno, la verdad que me parece muy interesante lo que vos planteás recién respecto del valor de estas jornadas, ¿no? Como en realidad no de estas jornadas, además del valor intrínseco que tengan, sino de la seguidilla de jornadas de preparatorias, de las jornadas de investigación, porque que esta es una iniciativa obviamente de la Secretaría de Investigación, yo estoy acá contando, pero en realidad quien tiene el crédito son las autoridades de la Secretaría de la Investigación, está Rita Molinos allá, que fue quien abrió el debate. Y me parece que podríamos, ahora habría que mirar a las dos en perspectiva, ¿no? Porque la primera donde se habló de los campos y donde se habló de la autonomía disciplinar, y esta que desde distintos lugares, distintos costados, ya sea desde integración, de conceptos diferentes, conceptos de integración, conceptos de transdisciplina, etcétera, más bien estuvo orientada hacia lo que dijo el vicedecano al comienzo, a desalambrar cotos más que alambrarlos. Y me parece que es la nueva línea del conocimiento, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta recordar a Giddens que dice que estamos en un momento de tal cambio, de tanta conmoción en el mundo del conocimiento que coexisten dos hablas. El habla vieja, que es el habla con el que hablábamos hasta hace 30, 40 años atrás, y el habla nueva, que como todavía no ha formado sus propias palabras, entonces recurre a ponerles los sufijos a las palabras viejas. Y entonces hablamos de interdisciplina, transdisciplina, porque no sabemos cómo se llama este nuevo modo de generar el conocimiento que se está generando. Y esto me parece que, bueno, a este desalambramiento es a donde apuntamos. Gracias a todos. Las chicas. Ahora hago dos cosas que no hice antes, agradecerle a las 4 expositoras, a la moderadora ya le había agradecido, y otra es en función también de generar un espacio
social de esta experiencia, el agradecimiento para la gente de la producción audiovisual y mediateca.